Muy bien, muchas gracias a ti, Dita, por esta amable presentación, más fruto de tu generosidad que de la realidad que intenta traslucir. Muchas gracias también, por supuesto, a las Cortes de Aragón, a la Fundación Friedrich Ebert y, como no, a la Fundación Manuel Jiménez Abad por haberme brindado la oportunidad de estar una vez más aquí, en esta ya muy querida ciudad de Zaragoza y cada vez más universal. Agradecimiento que quisiera personalizar en la figura del subsecretario general, don José Tudela Aranda, el amigo Pepe, y también de Mario Köhlin, que se ha encargado de la organización del seminario, así como de Elena. Bien, me corresponde a mí asumir el reto de ser el único no alemán que tiene que hablar de la reforma del Estado federal alemán, ¿no? Creo que es una osadía por mi parte haberme atrevido a aceptar este reto, y creo que también es un poco osado adelantar ya, como voy a hacer, que seré bastante crítico con la reforma que ha experimentado el Estado federal alemán en el año 2006 y que es la que nos ocupa ahora, ¿no? Ya los ponía ayer el profesor Rudolf Herbeck. La reforma del Estado federal alemán pretendía alcanzar una serie de finalidades. Por un lado, mejorar la capacidad de actuación y de decisión a nivel federal de la dieta federal del Parlamento alemán, que se veía muy entorpecida en su funcionamiento por el necesario asentimiento que tenía que dar a la aprobación de las leyes el Consejo Federal, el Bundesrat, y se consideraba preciso reducir el número de leyes necesitadas de este asentimiento, de esta aprobación, para facilitar una mayor diligencia en la actuación del Parlamento Federal, ¿no? Esto estaba conectado con el principio democrático, en el sentido de que el auténtico órgano constitucional de representación política, de representación de los ciudadanos, es la dieta federal, no el Consejo Federal o Bundesrat, y desde esta perspectiva también se consideraba necesario potenciar el principio democrático, que tenía una serie de consecuencias, sobre todo en el nivel de percepción que los ciudadanos tenían de cómo funcionaban sus instituciones. El otro gran reto que trataba de asumirse con esta reforma del Estado federal alemán era llevar a cabo un reparto más estricto, más nítido y más diáfano de las competencias que habrían de corresponder a la Federación por un lado y a los Länder por otro. La palabra mágica que se utilizaba para describir este estado de cierta confusión competencial era la de Politikverflechtung, que ayer hicimos referencia a ella, que podríamos traducir como enmarañamiento político. En ocasiones era difícil de determinar quién era responsable de qué órgano, qué poder del Estado, si el central o los Länder eran competentes para la regulación de una determinada materia. Y el otro gran reto que se pretendía asumir con esta reforma del Estado federal era dotar de una mayor eficacia y funcionalidad a la propia República Federal, en tanto que Estado miembro de la Unión Europea, en el ámbito de decisión, de adopción de decisiones dentro de las propias instituciones comunitarias. Se habla con frecuencia del famoso voto alemán, de la dificultad que en ocasiones tenía el gobierno federal para adoptar una posición común y firme en determinados asuntos comunitarios, porque los Länder ejercían allí sus presiones y esto daba lugar a soluciones de compromiso que no siempre resultaban satisfactorias para cumplir con las necesidades que el gobierno alemán consideraba de su interés. Pues bien, si estos eran las finalidades, los objetivos a alcanzar con esta reforma, vamos a ver en particular cómo la misma se ha llevado a cabo y vamos a ver si efectivamente se ha conseguido esto, ¿no? Para ello voy a estructurar mi exposición, que ya tiene que reducir bastante, me temo, dadas las advertencias de nuestro querido moderador, en base a una serie de campos materiales que han sido objeto de esta reforma. En primer lugar, la distribución de competencias, creo que esto es lo fundamental, los distintos tipos legislativos, cómo han quedado configurados a partir de la reforma de la Constitución. Por otro lado, la participación del Bundesrat, del Consejo Federal, en la adopción de decisiones a nivel federal. Y por otro lado también quisiera hacer alguna referencia a esta reforma que en lo que se refiere a la participación de los Länder en el ámbito comunitario. Bien, por lo que afecta a las competencias, a los tipos legislativos en Alemania, son 4 o 5
Esto es discutible, pero bueno, hablemos de 5 tipos legislativos los que están presentes en la Constitución Federal. Las llamadas competencias exclusivas, tanto de la Federación como de los Lenda, las mal llamadas competencias concurrentes, explicaré después por qué, la antigua legislación marco, competencia marco, que para que se hagan una idea los compañeros españoles vendría a ser no similar, pero sí tienen algunas connotaciones similares con nuestra legislación básica. La legislación básica se llama legislación básica y, por último, y las competencias legislativas exclusivas de los Lenda, como decía, son los principales o los tipos legislativos que nos encontramos en la República Federal. Por lo que se refiere a las primeras, a las competencias exclusivas de la Federación, esta reforma ha supuesto un incremento sustantivo del número y la calidad de las competencias legislativas de que dispone la Federación. Algunas de las nuevas materias que han pasado a ser competencia exclusiva de la Federación provienen de la derogada legislación marco, otras estaban anteriormente incluidas dentro del catálogo de la llamada legislación concurrente. El hecho de que esas materias, antes objeto de legislación marco o de la legislación concurrente, hayan pasado a ser materias objeto de la legislación exclusiva supone un salto muy cualitativo para la Federación, porque la capacidad de incidencia sobre estos ámbitos materiales va a ser mucho mayor. En la legislación concurrente, como veremos, esto habría que matizarlo, pero desde luego sí en la legislación marco, donde la Federación únicamente en principio tenía posibilidad de dictar normas principiales, normas básicas para la regulación de una materia que después habrían de ser desarrolladas por los Lenda. Quizá, por adelantar, lo curioso o lo más criticable de esta reforma en lo que afecta a la legislación exclusiva es la introducción de una nueva materia objeto de la legislación exclusiva relativa a la lucha contra el terrorismo internacional. Y lo curioso no es en sí misma la materia objeto de la legislación exclusiva ahora, sino que para la regulación de esta materia la Federación, o más bien la Dieta Federal, debe contar con la aprobación necesaria del Consejo Federal. Esto realmente es un poco sorprendente, porque no parece que tenga mucho sentido que una materia que se considera de la competencia exclusiva de la Federación, para poder ser regulada requiera de la aprobación necesaria del Consejo Federal, que, como saben, es un órgano de representación de los intereses de los gobiernos de los Lenda. Y es todavía más sorprendente si tenemos en cuenta que en el ámbito de la legislación concurrente es posible que la Federación regule muchas materias sin la necesidad de contar con esta aprobación del Consejo Federal, con lo cual la capacidad de intervención de la Federación podría llegar a ser incluso mayor en el ámbito de la legislación concurrente que en el ámbito de la legislación exclusiva en relación con esta materia concreta de la lucha contra el terrorismo internacional. Bien, por lo que se refiere a la legislación concurrente, lo más destacable de la reforma es que se restringe de manera sustancial el alcance de la llamada cláusula de imprescindibilidad. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que hasta la reforma, para que la Federación pudiese intervenir en la regulación de una serie de materias de la legislación concurrente muy numerosas, debían darse una serie de condiciones, particularmente que se considerase que se considerase imprescindible la intervención para que las condiciones de vida de todos los ciudadanos en Alemania fuesen equivalentes y demás, y para asegurar la unidad del mercado y la unidad jurídica. Bien, pues estas condiciones son suprimidas a partir de la reforma respecto de determinadas materias. Entonces, a partir de ahora, la Federación podrá entrar a regular estas materias sin que tenga que cumplir ninguna de estas condiciones, con lo cual su capacidad de intervención es exactamente la misma que la que dispone en el ámbito de la legislación exclusiva. En realidad, adelanté al principio que cuando hablamos de legislación concurrente debemos ser un poco reacios a dejarnos convencer por el significado aparente de esta palabra, ¿no? Porque en realidad en Alemania nunca ha habido legislación concurrente como tal. Cuando hablamos de legislación concurrente estamos asumiendo que
la Federación por un lado y los Lenda por el otro están legitimados para regular una materia, pero esto no significa que lo puedan hacer simultáneamente o que el alcance de su regulación pueda ser equivalente, en absoluto. Hasta la reforma constitucional, la Federación estaba legitimada para intervenir en la regulación de determinadas materias objeto de la legislación concurrente, y cuando lo hacía desaparecía la competencia de los Lenda para hacerlo. Podría ocurrir lo contrario, que primero interviniesen los Lenda en la regulación de estas materias, pero su competencia desaparecía en el momento en que la Federación entraba a regularlas. Por lo tanto, concurrencia en este sentido no se producía ninguna, sino que más bien lo que había también era una competencia exclusiva de unos u otros que se articulaba de esta manera. Esto, sin embargo, se ve modificado, como veremos a continuación, con la introducción de esa extraña figura a la que hacía referencia ayer el profesor Herbeck, de la llamada legislación divergente de los Lenda, la Abweichungsgesetzgebung, que si tiene un nombre difícil de pronunciar en alemán, creo que todavía es más difícil comprender su auténtico, no su significado, que se puede comprender fácilmente, pero sí su virtualidad como técnica de distribución competencial, ¿no? Yo creo que sobre esto hay que ser muy críticos y lo seré después. Bien, por finalizar con la legislación concurrente y en conclusión, creo que esta ha quedado muy desfigurada en la reforma constitucional, con la reforma constitucional de 2006. Me parece que sus contornos se han desdibujado por completo respecto a determinados ámbitos materiales. Ahora ya no se diferencia en nada de la legislación exclusiva, en tanto en cuanto la Federación puede entrar a regular esos ámbitos materiales sin ningún tipo de cortapisa, no hay ninguna condición previa que la limite para hacerlo, y por otro lado queda también desdibujada desde el momento en que desde el momento en que hay una serie de materias que, aunque sean reguladas por la Federación, después los Lenda van a poder regularlas en sentido contrario o de manera diferente, cosa que hasta ahora no sucedía, ¿no? Quizá también, y por concluir, en relación, no voy a enumerar cada una, por supuesto, cada una de las materias objeto de la legislación concurrente, pero sí quisiera hacer referencia en concreto a una de ellas que tiene mucha importancia, es la de la remuneración. Ha pasado a ser objeto de la competencia de la Federación, la regulación de la remuneración y de la previsión social de los empleados de los servicios públicos, en el servicio público. Tras la reforma constitucional, esta materia ha pasado a ser competencia exclusiva de los Lenda. Esto ha sido bastante criticado por ciertos sectores doctrinales y representantes políticos, en tanto en cuanto puede suponer que aquellos Lenda con mejor dotación financiera, económicamente más potentes, se pueden encontrar en mejores condiciones para contratar, por decirlo de alguna manera, a aquellos mejores funcionarios a los que pueden retribuir de mejor manera, ¿no? Con lo cual podría introducir a medio o largo plazo una serie de distorsiones dentro de la propia administración regional o de los Lenda, nada deseable. Bien, vamos a entrar ahora a ver cómo ha quedado la legislación divergente a la que hacía referencia antes, ¿no? Ya la explicó el profesor Herbeck ayer, pero me gustaría centrarme un momento en ella. Como decía, esta es una figura que, aunque sistemáticamente ha quedado encuadrada dentro del artículo que regula las competencias, la legislación concurrente de la Federación, sin embargo, por sus propios caracteres, creo que debe ser considerada como un tipo legislativo autónomo que se diferencia sustancialmente de la legislación concurrente. De acuerdo con este nuevo tipo legislativo de la legislación divergente de los Lenda, como decía, es posible que la Federación establezca una regulación determinada de una materia y que, sin embargo, al cabo de un tiempo o inmediatamente después, los Lenda puedan establecer una regulación que difiera parcial o completamente de la establecida por la Federación. Y podría suceder de nuevo que, no contento con esa regulación establecida por alguno o algunos Lenda, la Federación dictase de nuevo alguna norma en este ámbito de la legislación divergente de los Lenda. Es cierto que, como advertía ayer nuestro colega, esto no ha sucedido y
incluso es probable, es cuando menos posible, pero no sé si es probable, que esto no suceda nunca. Pero creo que como técnica de distribución competencial es cuando menos cuestionable, ¿no? Es cuestionable porque viene a suponer en realidad la aceptación de algo que ajeno por completo al federalismo alemán, y es la existencia de las dobles competencias, ¿no? Que federación y lenda, que Estado central y estados miembros de la federación sean igualmente competentes para la regulación de una materia, no parece que tenga demasiado sentido, ¿no? Cuando precisamente a la competencia, al principio de competencia, me parece que le es consustancial la idea de exclusividad. Los conflictos competenciales en Alemania se resolvían hasta el momento, cuando se producía una colisión entre una norma de la Federación y una norma de los Länder, se resolvían en base al principio de competencia. Se decidía, esto es competencia de la Federación, por lo tanto la intervención de los Länder es nula, o esto es una competencia de los Länder y por lo tanto la Federación aquí no puede entrar y su actuación es igualmente inválida. Ahora, sin embargo, esto no se resuelve de esta manera, no es el principio de competencia el que resuelve el conflicto, tampoco es el principio de prevalencia reconocido en el artículo 31 y que desde mi punto de vista no tiene ninguna aplicación en el ordenamiento jurídico alemán. Pero tampoco es este principio de prevalencia el que resuelve el conflicto, sino que más bien ahora es el criterio temporal, la lex posterior derogat let anterior, ¿no? Sea cual sea esta y del rango que sea, ¿no? La ley de la Federación deroga la de los Länder si es posterior, o la de los Länder deroga a la de la Federación si es posterior a ella, ¿no? Claro, esto pues como digo, plantea como técnica de distribución competencial es un poco extraña, ¿no? Y que además no contribuye en nada a uno de los objetivos que se haya fijado con esta reforma de la Constitución alemana, ¿no? Si uno de los objetivos era precisamente determinar con mayor claridad y precisión las responsabilidades políticas de cada una de las partes, de la Federación y de los Länder, que es tanto como decir determinar con mayor claridad y precisión las competencias de una y de los otros, flaco favor se ha hecho a esta clara delimitación competencial cuando se viene a reconocer la posibilidad de que para determinadas materias, bien es cierto que restringidas, pero en todo caso para la regulación de determinadas materias son competentes tanto la Federación como los Länder. Creo que va a ser difícil de explicar a los ciudadanos va a ser difícil de explicar y va a ser difícil que lo comprendan, ¿no? Porque me temo que si esto llega a suceder alguna vez se van a arrojar unos a otros, Federación y Länder, la responsabilidad por una regulación o por la contraria. Pasando ya de página, entramos a ver a la legislación marco que, como sabemos, ha sido derogada con esta reforma constitucional del año 2006. La legislación marco, como decía, tiene ciertas similitudes con nuestra legislación básica y presentaba también problemas similares a la nuestra, ¿no? Mediante la legislación marco, la Federación disponía de la capacidad de establecer una serie de normas de alcance principal, de alcance básico. Solo excepcionalmente podía establecer una regulación detallada y concreta sobre determinadas materias. Bien, esto ha sido derogado y ha sido valorado positivamente por la doctrina, en tanto en cuanto supone aquí sí pretender una delimitación más concreta de las competencias, ¿no? De las competencias en las que hay que predicar la nota de la exclusividad y también de la completud, porque la legislación marco es cierto que era una competencia también exclusiva de la Federación. El problema de ella es que no conllevaba la regulación completa de las materias. En el ámbito de la legislación marco se requería la cooperación necesaria de la Federación y de los Länder para establecer la regulación completa de una materia. Y esta cooperación pues no siempre se producía en los términos en que hubiese sido deseable, e incluso era posible hacer oposición por parte de los Länder no regulando una legislación marco establecida por la Federación, etcétera, ¿no? Por lo tanto, es una reforma que ha sido bien recibida por parte de la doctrina y por parte de los representantes políticos. Además,
Es cierto que los mecanismos de cooperación son necesarios en un Estado políticamente descentralizado, sin duda alguna. En nuestro país lo sabemos mejor que nadie, ¿no?, en tanto en cuanto estos son muy débiles. Pero también es verdad que para que una cooperación sea efectiva es necesario, en primer lugar, que la discusión sobre a quién corresponde la competencia esté previamente resuelta, porque es casi seguro, si no, que nos quedaremos en el estadio de la discusión sobre a quién corresponde la competencia, si al Estado central, a las comunidades autónomas, si a la Federación, a los Länder, antes de entrar a cooperar sobre la regulación completa de esa materia. Por lo tanto, desde esta lectura que podemos hacer del federalismo competitivo, podemos llegar a la conclusión de que un federalismo así entendido puede favorecer también la cooperación entre Federación y Länder. Tengo que pedir porque ya estás media hora. Sí, pues bueno, la verdad es que me quedan bastantes cosas en el tintero, Ya lo sé, pero 40 minutos tienes todavía en tu texto. Bueno, pues por no extenderme más, yo creo que con esto queda un poco claro que esta reforma constitucional ha aportado desde luego algunos elementos positivos, pero también debe ser vista de manera crítica, sobre todo en lo que se refiere a la legislación divergente de los Länder, como decía, y vamos a ver cómo se lleva a la práctica, ¿no? De momento es verdad, en el último informe que ha emitido el Gobierno federal en respuesta a una cuestión planteada por determinados representantes parlamentarios, que hasta la fecha, en un año de vigencia, no ha tenido ninguna virtualidad. Los Länder no han aprobado ninguna legislación divergente, pero veremos si llegado el momento, y eso dependerá de las mayorías políticas en cada caso, se puede producir, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias por su atención. Nada más.